La jueza ha solicitado repetidamente a la SEP y a la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos que informe sobre el cumplimiento del amparo. Lleva semanas o meses solicitando informes sobre el cumplimiento. Le han dado largas, le han dado largas, le han dado largas. Pero lo cierto es que efectivamente ayer un juzgado federal dio 24 horas a la Secretaría de Educación Pública para cumplir con esta suspensión definitiva. Porque además es una suspensión que entendemos, Carlos, viene de distintas organizaciones, fue presentado por distintas organizaciones de padres de familia, que han estado protestando no solamente por los contenidos, sino por la forma como fueron elaborados los libros, porque entiendo que se violaron una serie de la normatividad que exige la normatividad educativa para que sean revisados por expertos, para que se lleven a cabo pruebas piloto. Sin embargo, tal parece, Carlos, que lo que decidieron las autoridades de la Secretaría de Educación Pública fue mantener escondidos estos libros en el clandestinaje, porque no los presentaron y no permitieron a los expertos, ni a los padres de familia, ni a los maestros conocer el contenido de estos libros previamente a su distribución. ¿Sí fue? ¿En serio? A ver, pero que nos diga, Carlos. Pues sí, efectivamente, desde mayo de este año, una serie de organizaciones de la sociedad civil interpusieron amparos en contra del procedimiento para la elaboración de los libros de texto gratuitos. La Unión Nacional de Padres de Familia logró una suspensión primero provisional y después definitiva. Es muy importante mencionar que esas organizaciones y la Unión en particular no se ampararon contra los contenidos. Se ampararon en contra de un procedimiento que se desvía de lo que la ley señala. La Constitución dice que para elaborar los planes y programas de estudio de la educación básica debe haber un proceso de consulta con las autoridades de los estados y los sectores o las personas interesadas en la educación. Después, la Ley General de Educación refrenda ese principio de la consulta para la elaboración de los programas de estudio y señala que para elaborar libros de texto gratuitos, primero deben estar publicados en el diario oficial esos programas de estudio. Es decir, los libros no son textos caprichosos, sino que deben responder a los programas de estudio. El problema es que la SEP no hizo, en primer lugar, ninguna consulta para elaborar los programas de estudio. Y segundo, no ha publicado los programas de estudio. Es decir, no hay nuevos programas de estudio. Y esos programas, en caso de que se publicaran mañana, suponiendo, habrían sido producto de una imposición de la SEP, no de un proceso de consulta como el que la ley señala. Entonces, libros sin programas de estudio. Pero además, tengamos en cuenta que el artículo 3 y la Ley General de Educación son textos muy cuidados que responden a muchos años de discusiones educativas, a la búsqueda de consensos para que la educación sea algo que todos compartamos, a lo que todos nos sumemos, nunca algo que nos divida. La ley dice que los programas de estudio deben reunir varias características. Primero, objetivos de aprendizaje. ¿Qué se espera que los niños aprendan en ese grado escolar, en esa materia? Segundo, contenidos. ¿Cuál es la sustancia con la cual se enseñará a los niños para que logren los aprendizajes? Tercero, la secuencia de aprendizajes, en qué orden se van dando esos contenidos. Y cuarto, criterios de evaluación. Como no hay programas de estudio, pues nadie sabe a qué propósitos responden esos libros de texto. O sea, son libros hechos caprichosamente, están en el vacío. Entonces, remato subrayando que el amparo de la Unión y de otras organizaciones no fue en contra de los contenidos, porque en ese momento solamente había unos cuantos libros producidos, además guardados en secreto, efectivamente. Eran secretos de Estado.
había una reacción muy virulenta de parte de la SEP cuando se le cuestionaba sobre esos libros, diciendo que no había tales libros. El asunto entonces es que no hay, si no se cuidan los procedimientos de ley, lo probable es que terminen haciéndose libros que no responden a las necesidades del sistema educativo y que, por supuesto, no cuentan con la revisión social suficiente para que sean aceptados. Oye, Carlos, a ver, creo que quienes no, por supuesto, somos especialistas en materia de educación y menos en el procedimiento para elaborar los libros de texto, ¿quiénes son, hablando de este método que dices que es por el que interpusieron un amparo los padres de familia, ¿cuál es la secuencia? ¿Cuál es el método? ¿Quiénes son los que deben de revisar, por un lado, estos programas de estudio y por el otro lado, la elaboración de los libros de texto? ¿Quiénes son? ¿Son padres de familia? ¿Son maestros? ¿Son expertos? ¿Quiénes? Y te agregaría una pregunta. Lo que acaba de decir Andrés ahorita en la mañana, ¿quién gana? ¿Andrés o la jueza que dio 24 horas? ¿A quién se le hace caso en la vida ya en este país? Bueno, respecto de la primera pregunta, la Constitución y la ley dice que se consultará a las autoridades educativas de los estados, o sea, a las secretarías de educación estatales y a los sectores interesados en la educación. Eso se desglosa un poco diciendo que habrá un Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. De hecho, yo tuve el honor de presidir ese consejo honorariamente entre 2016 y 2018. Es una manera de organizar a la sociedad. ¿Y quiénes están ahí? ¿Padres de familia, maestros? Están padres de familia, maestros, expertos, miembros del sindicato y personas que manifiestan algún interés particular por la educación. ¿Y quién los llama? ¿Quién los convoca? ¿O cómo se forman parte de esto? ¿Qué requisitos? ¿Quién les pide que estén ahí formando parte de este consejo? Los nombran, algunos los invita la Secretaría de Educación Pública, otros los invitan las Secretarías de Educación de los estados, otros son nombramientos ex oficio, como los representantes de las asociaciones de padres de familia o los representantes del sindicato, los representantes de investigadores. Ese consejo no está en funciones, no se ha integrado a lo largo de esta administración. Pero tampoco ha habido consultas de otro tipo, no ha habido foros a los que se llame a expertos, a maestros. Ha habido asambleas, las hubo en 2022 para consultar el plan de estudios. Es muy diferente el plan que los programas. Okay. El plan da las orientaciones generales, hacia dónde se espera que vaya la educación, cuáles son las concepciones generales de cómo se organizarán los estudios y otra serie de cuestiones de corte genérico. Los programas son los que aterrizan el plan y los libros de texto son lo más específico que acaba de desdoblar el planteamiento curricular, como se llama eso técnicamente. Entonces, ninguna de estas figuras ha sido llamada. Autoridades de los estados no han sido consultadas. Padres de familia no han sido consultados. Maestros no han sido consultados. Especialistas no han sido consultados. Sindicatos no han sido consultados. Es decir, esto es producto de la imaginación o de los deseos de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección General de Materiales Educativos, que quieren imponer, literalmente imponer, el verbo no es exagerado, una visión de país, una visión de lo que deben aprender los niños en México. Ahora, en cuanto a la pregunta que hace Carlos, las autoridades están obligadas a acatar las disposiciones judiciales. De otra manera, ¿para qué existe el Poder Judicial? Si las autoridades administrativas no les hacen caso, las autoridades políticas, pues ¿para qué sirven las disposiciones de los jueces? Sería tanto como anularlas. Me parece que el presidente no está informado o no está enterado o no lo informaron correctamente. Hay amparos que se han interpuesto por diversas organizaciones de la sociedad civil. Y hay un amparo sobre el cual existe una suspensión definitiva. La jueza ha solicitado repetidamente a la SEP y a la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos que informe
sobre el cumplimiento del amparo. Lleva semanas o meses solicitando informes sobre el cumplimiento. Le han dado largas, le han dado largas, le han dado largas. A lo que se refieren las notas de prensa de ayer y de hoy, es a un último llamado que hace la jueza para que la Secretaría y la Comisión de Libros de Texto, la CONALITEC, le den el informe o los informes sobre el cumplimiento de la sentencia que ella determinó, de la resolución del amparo o de la suspensión. Eso no lo han hecho. Y lo que las autoridades dicen, y ahora pues lo repite el señor presidente, es que no hay impedimento. Bueno, pues si ignoras la ley, no hay impedimento. Pero en realidad la disposición es muy precisa. ¿Pero qué va a pasar en 4 horas? Bueno, en 4 horas no sé lo que vaya a suceder. El gobierno puede seguir avanzando en la imposición de estos materiales, es decir, seguir produciéndolos, seguir distribuyéndolos. En cualquier caso, no llegarían ni remotamente completos a clases el 28 de agosto. Llegarían algunos, pero ciertamente habría huecos muy grandes. El gobierno puede seguir avanzando al desacatar. ¿Quién lo detiene? La jueza puede ordenar multas o puede solicitar que se inicie un procedimiento para destitución, inclusive para sanciones penales en contra de los funcionarios que hayan desacatado. Pero eso toma tiempo. Por lo pronto, lo que podemos imaginar es que el gobierno va a seguir la distribución ilegal de los libros y que se va a suscitar una tremenda confusión al inicio del ciclo escolar. ¿Por qué va a haber una tremenda confusión? Primero, porque no hay programas de estudio. Entonces, los maestros no sabrían ni siquiera qué enseñarían. Madre mía. No sabrían qué enseñar. Aun si, digamos, mañana se publicaran programas, independientemente de que no se habría seguido el procedimiento de ley para publicarlos, porque no han sido objeto de ninguna consulta. Suponiendo que se cometiera otra ilegalidad en la publicación de programas no consultados, los maestros no habrían tenido tiempo para prepararse en relación con esos programas. La Ley General de Educación protege a los maestros diciendo que antes de que se pongan en vigor nuevos programas de estudio, estos deben haber sido publicados en el Diario Oficial y después haber habido un periodo suficiente para la capacitación de los maestros. Eso ya no puede suceder. Hacer una mini capacitación, si es que sucediera 3 días antes del inicio de clases, no permite a los maestros entender qué van a hacer el primer día de clases. Y si además los libros de texto no se corresponden con programas y no se corresponden en realidad con una metodología, con nada educativa y pedagógicamente ordenado, menos todavía. Pues fíjate qué delicado lo que estás diciendo, Carlos. Terrible. Es decir, no hay planes de estudio, no hay programas de estudio.